Hola, mi nombre es Kimberly Chizabo y hoy les hablaré sobre las tablas de contingencia, una herramienta bastante útil en las matemáticas aplicadas, especialmente cuando hablamos de análisis de datos en contextos como el de las ciencias administrativas. A través de un video voy a explicar qué son las tablas de contingencia, cómo se usan, cómo se construyen y también daré un ejemplo práctico para que sea más fácil entender y podamos aplicar este concepto en situaciones más reales. ¿Qué son las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son simplemente una forma de organizar datos, nos permite ver cómo se relacionan dos o más variables, especialmente cuando hablamos de variables categóricas. Por ejemplo, si quisiéramos analizar las preferencias de los clientes en cuanto a diferentes tipos de productos y cómo estas preferencias se relacionan con su satisfacción, usaríamos una tabla de contingencia para visualizar los resultados. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? En el mundo de las ciencias administrativas, las tablas de contingencia son herramientas poderosas porque nos ayudan a tomar decisiones basadas en datos. Por ejemplo, imaginas que trabajas en un área de ventas y quieres saber si hay una relación entre el tipo de producto de los clientes cuando lo compran y su nivel de satisfacción. Usaríamos una tabla de contingencia para analizar los datos y de esta manera se podría identificar patrones que ayuden a mejorar la estrategia. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Son varios pasos sencillos. Primero, seleccionar las variables. Se debe elegir dos o más variables categóricas que se quieran analizar. Por ejemplo, podríamos querer analizar la relación entre el tipo de producto y la satisfacción del cliente. 2. Recolección de datos. Se debe recopilar los datos correspondientes a las categorías de las variables seleccionadas. Por ejemplo, se podría registrar cuántos clientes quedaron satisfechos o no con diferentes productos. 3. Organización de los datos. Se organiza la información en una tabla donde las filas representan una variable y las columnas representan la otra. En cada celda se indica la frecuencia de cada combinación de categorías. 4. Calcular los totales. Finalmente se calculan los totales de cada fila y de cada columna y el total generado va a facilitar el análisis. Uno de los ejemplos que yo realicé es imaginar que estamos en una universidad que está realizando un análisis sobre las preferencias de la carrera de los estudiantes de acuerdo con su género. La universidad ha encuestado a 20 estudiantes para entender mejor la distribución de las preferencias y ajustar sus programas académicos en consecuencia. En la encuesta, los estudiantes deben elegir su preferencia de carrera entre las tres opciones. Las tres opciones es ingeniería, ciencias sociales, arte y diseño. Los estudiantes también estarán por categorías de género, que sería masculino y femenino. Acá en el cuadro puede evidenciar que ya se hizo la tabla de contingencia, donde en las filas se colocó el género y en las columnas se colocó las carreras de preferencia. A continuación les mostraré dos videos donde estoy explicando la manera práctica y fácil de hacer una tabla de contingencia y cómo se puede hacer desde el Excel. Al ejemplo anterior que expliqué, aquí lo que hice fue pasar la información a un Excel donde organicé los 20 estudiantes, el género femenino y masculino y las carreras de preferencia, que son 3. ¿Qué vamos a hacer? La tabla de contingencia para que la tabla de contingencia me dé toda la información que necesito. Iniciamos seleccionando toda la tabla, vamos a la opción insertar, vamos a insertar una tabla. Apenas tengamos la tabla, vamos nuevamente a insertar y vamos a hacer una tabla dinámica. En esta tabla dinámica vamos a seleccionar toda la información que ya teníamos y le vamos a dar a aceptar. En género lo vamos a colocar en filas. Las carreras de preferencia las vamos a poner en columnas y el número lo vamos a poner en valores para que me arroje un total. Aquí ya nos queda una tabla en contingencia. En la fila nos hizo el género masculino y femenino y en las columnas nos colocó las carreras de preferencia
y nos coloca los valores de acuerdo a lo que seleccionó cada género. Al final también nos arroja el total general. Esto es una manera fácil y sencilla de hacer una tabla de contingencia. De acuerdo al ejemplo anteriormente explicado, acá les voy a mostrar cómo se hace una tabla de contingencia. Cogimos la información, que eran los 20 estudiantes, el género femenino y masculino, y las 3 carreras de preferencia. ¿Qué va a hacer nuestra tabla de contingencia? Va a sacar el total, la información y cuál es la carrera de preferencia de cada uno de los géneros. Seleccionamos toda la tabla, le damos insertar, insertar tabla, le vamos a dar a aceptar. Nuevamente vamos a darle en insertar. Ahora vamos a hacer la tabla dinámica. Seleccionamos toda nuestra información y le vamos a pedir que nos la haga en la hoja de cálculo existente. Aquí, ¿qué va a hacer nuestra tabla de contingencia? Va a organizar toda la información y nos va a sacar un total. Entonces, inicialmente vamos a coger el género, lo vamos a colocar en filas. Después la carrera de preferencia la vamos a poner en columnas y el número de estudiantes en valores para que nos saque los totales. Nuestra tabla de contingencia ya quedó creada. Nos independizó el género femenino y masculino y también nos explica por cada materia cuál fue la de preferencia de cada estudiante. Y acá nos arroja el total. Esta es la manera fácil y rápida de hacer una tabla de contingencia.